Bueno, parte de mi historia se las conté. Conocí al Señor de joven y el Señor hizo cosas maravillosas en mi vida. Y este tiempo que he estado trabajando en las misiones, no con el pueblo enviado guaraní, en las misiones, me ha llevado a reflexionar mucho en todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. ¿Podés acordarte el primer día que llegaste al Señor? ¿Podés hacer en este momento una sinopsis de todo lo que el Señor ha hecho desde ese momento hasta hoy? Han sido muchas bendiciones, ¿verdad? Han sido muchas cosas buenas que el Señor ha traído a nuestras vidas, ha renovado, ha hecho cosas buenas. Tal vez hemos pasado tiempos difíciles, tal vez hemos pasado momentos de alegría, pero el Señor ha transformado nuestras vidas. Y en este último tiempo, el Señor me ha hablado mucho con esta palabra que le voy a leer en Filipenses 2:5. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Dice mucho más el versículo, más adelante, dice mucho más de lo que el Señor quiere en nuestras vidas, pero ¿está tu sentir como el sentir de Cristo? ¿Entendés cuál es el sentir de Cristo? ¿Cuál es lo que hay en su corazón? Él quiere que nosotros tengamos este sentir que Él tuvo en el tiempo que caminó entre nosotros y que Él tiene en este momento. Cuando nosotros llegamos al Señor, nos convertimos en un foco. El foco sirve para iluminar, ¿verdad? Pero está como englobado, tiene una burbuja. Y a veces nosotros nos convertimos en esa burbuja. Aunque tenemos luz por dentro, estamos limitados y nos resguardamos de lo de afuera. Tal vez nos separamos de los lugares a donde íbamos, tal vez nos separamos de los amigos que frecuentábamos. A veces hasta nos separamos de la familia, porque la familia no piensa como nosotros o no ve o no entiende lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y nos terminamos separando de ellas. Y está bien porque nos resguardamos de lo que el mundo nos puede hacer. Pero con el tiempo nos acostumbramos a este foco y somos como el próximo. Y somos como esto, una plantita dentro de un foco. Y tiene su límite. Y tiene su tiempo para crecer y su espacio para crecer. Y no dejamos que las barreras nos dejen ir más allá. A veces nos olvidamos que la iglesia no es solamente estas 4 paredes. A veces nos olvidamos de que podemos caminar más allá de la puerta de la iglesia para poder llevar el evangelio. Y no te estoy hablando de que hagas lo que yo, que me fui hasta lo último de la Argentina, no llegué hasta lo último de la tierra. No te estoy pidiendo que en este momento todos se conviertan en misioneros y hagan todas las cosas que haya que hacer para salir al campo y salir corriendo, no sé, a la China, a donde el Señor no haya llegado. No es necesario. Somos un foco, sí, pero dentro del foco hay luz.
Y la luz trasciende todos los lugares. Llega hasta lugares donde nosotros ni sabemos. Desde la estación espacial se pueden ver la luz que hay aquí en la Tierra. Los científicos, que nada que ver con Dios, han enviado mensajes con luz para ver si en algún lado hay otra gente o otra cosa viviendo. La luz trasciende. Y nosotros somos luz. Dios nos dio luz a cada uno de nosotros para poder salir al más allá. Quiero que me acompañen a la palabra y podamos ver lo que el Señor nos ha estado diciendo muchas veces. Y nosotros a veces lo entendemos, pero no vemos la magnitud de ese llamado. En Marcos 16:15, si pueden acompañarme, Jesús les dijo a los discípulos: vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Los voy a hacer pasear un poquito por la Biblia. Lucas 9:60. Entonces el Señor, hablándole a alguien que se le acercó, preguntándole qué debía hacer. ¿Qué debía hacer? ¿Qué tengo que hacer? Lo importante, dice el Señor, es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Dejas que los muertos entierren a sus muertos. Otra palabra más en 2 de Timoteo 4:2. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. Son algunos de los versículos que tenemos en la palabra y lo hemos leído un montón de veces. Y hemos dicho, sí, yo lo hago. Sí, yo lo hago. Pero a veces lo hacemos con nuestros hermanos aquí en la iglesia. A veces nos olvidamos que el Señor nos ha mandado a esparcir el Evangelio y a hablar de su palabra a aquel que no lo conoce. Y está ese hermano que trabaja con vos al lado tuyo. Y que a veces por pensarnos y decir, estoy dentro del foquito, guardado, listo, que nadie me toca, a veces ese hermano ni se entera que vos sos cristiano. O está ese familiar tuyo que a veces vos decís, la verdad que prefiero no estar en su casa que estar en su casa. Y no le hablamos de la palabra. Y no le mostramos lo que nosotros somos. Porque vivimos lo que el Señor dice. Porque Él nos manda a tener el mismo sentir que Él tuvo. Y Él estuvo con todo el mundo. No estuvo solamente, es más, a los fariseos les dio más palo que a los demás. Él estuvo con borrachos, Él estuvo con enfermos, con castigados, con condenados, como la mujer aquella que estuvo a punto de ser apedreada. Y nosotros a veces, por pensar que estamos dentro de ese foco, nos alejamos de estas personas. Y nos olvidamos que el Señor nos ha enviado a hablar de su palabra. Nos ha enviado a tener ese sentir que hubo o que tiene Cristo por todos nosotros. Porque Él fue a morir en la cruz por cada uno de nosotros sin pensar qué es lo que éramos. Él murió por mí. Y a pesar de todo lo que yo había hecho, Él me arropó en sus manos y me curó, limpió mis heridas
y me restauró. Y puso luz dentro mío para que yo pudiera esparcirla y llevarla hasta las naciones. Yo llegué hasta el fin de la Argentina y ahí me tuve que dar cuenta de que yo tenía mi misión al lado de mi casa y no lo hice. Yo tenía ese sentir de Cristo, pero los tuve por los guaraníes. Y mi hermano que está perdido, y mis padres que están perdidos, y mi gran amigo que está perdido, sí saben que soy cristiano, pero yo hice lo imposible para que ellos llegaran a Cristo. Y en la iglesia trabajé mucho y estuve mucho al lado del pastor y haciendo muchas cosas. Pero me tuve que ir al fin de la Argentina para entender lo que es tener el sentir de Cristo. Y a veces, muchas veces, nos ha pasado, ¿cómo le hablamos al hermano? ¿Cómo le hablamos a aquel que no conoce? Si generalmente recibimos rechazo, a Cristo también lo rechazaron. Es más, lo clavaron en una cruz. ¿Y qué decimos? Entonces vamos a la palabra y nos aprendemos algunos versículos y cuando vamos a hablarle al hermano, trastabillamos ahí, ay, ¿cómo era? Algunos pastores me van a matar por lo que digo, pero no hace falta aprenderse la palabra de memoria. ¿Qué hizo Dios en tu vida? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida hoy? Esa es la herramienta que podés ocupar para poder hablar de Cristo a otro que no lo conoce. Es muy bueno aprender la palabra, porque eso nos ayuda a nosotros a cambiar y a aumentar esa luz que está dentro nuestro. Pero no es necesario aprenderse la palabra de memoria y esperar a aprender la palabra de memoria para salir y hablar de Cristo. También podemos decir, a mí me da miedo, me da pavor hablar a la gente de Cristo. ¿Ustedes se creen que es fácil estar acá arriba? No. Pero el Señor nos da palabra. El Señor nos da de qué hablar. El Señor nos da y habla por nosotros, porque Él es la luz que está dentro nuestro. Dice, y lo leímos, que vayamos a hablar de su palabra hasta lo último de la tierra. Porque Él va a estar con nosotros. Él dice en tu palabra que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así que no tengas miedo de hablar su palabra, porque Él está con nosotros. Somos ese foco, pero tenemos el sentir de Cristo. Tenemos su amor por las personas. Tenemos esa fuerza que Él nos da cuando nos sentimos débiles. Así que habla de su palabra. En todo tiempo, en todo lugar, hasta el destiempo, dice la palabra. Hasta cuando pensás que no es momento, habla la palabra, porque Él está con nosotros. Somos luz, somos elemento de Él, somos como ese vaso en la mano del alfarero. Él nos forma, Él nos da fuerza, Él nos da vida para poder hablar de la palabra. Y no esperes irte hasta el fin del mundo. Busca a tu hermano, busca a tu vecino, busca a tu compañero de trabajo. Busca a aquel que no conoce del Señor y habla de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Amén. Y voy a decir como siempre digo y como todo el mundo dice en los envía guaraní, esta es la palabra mía para hoy día. ¿Me ayudan a orar? ¿Se animan a orar conmigo para que el Señor nos dé valentía para poder hablar de su palabra? Padre, gracias Señor en este tiempo por ayudarnos a entender cuál es tu sentir. Ayúdanos Señor a tener tu palabra presente todo el tiempo en nuestra mente, a tener
tu corazón y a entender que tú nos das la valentía para poder hablar de tu palabra. Ayúdanos a trascender, ayúdanos a llegar hasta donde tú no puedes llegar. Señor, úsanos para ser instrumentos tuyos, Señor. Úsanos para llegar hasta el más allá. Señor, para llegar a aquellos que no te conocen, a aquellos que necesitan de tu palabra, necesitan de tu consuelo, de tu amor, de tu sanidad. Señor, sé en nosotros y que nosotros podamos tener este sentir que hubo en ti y que hay en este tiempo. Ayúdanos a llevar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.